abrir su Biblia en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Vamos a estar en más de un texto, pero voy a ver algunos otros textos dentro de la misma carta para dar contexto. Y vamos a estar en el texto de primera de Pedro 5, capítulo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Allí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué precioso texto, qué desafiante texto. Y cuando el hermano Juan Manuel me dice, ¿cuál es el nombre del sermón? El título del sermón. Es un tema, el título del sermón. ¿Qué se hace ahí? No es algo habitual poner para mí el título del sermón. Pero sí lo he intentado y quiero decir el título. Sería una respuesta bíblica ante la prueba. Una respuesta bíblica ante la prueba. Y quiero que con eso en mente, cómo respondemos bíblicamente ante la prueba, vamos caminando por algunos versículos de la carta de Pedro. Mire, a modo de introducción, hermanos, cuando entramos a la vida cristiana, en algún sentido lo estamos haciendo, como lo hemos escuchado, a la escuela de Dios. Hay pedagogía, hay profesor, vacaciones no hay, zapatero. Hay disciplina, enseñanza, pero entramos a la escuela de Dios y también entramos a la casa del alfarero. ¿Lo has visto? Cuando hace, yo en la tele lo he mirado, cuando va haciendo su obra, entramos a la casa del alfarero, donde Dios con sus manitos nos va a ir dando forma. Y el Espíritu Santo va aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas para ir renovando nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Y además, haciéndonos crecer para lograr, entre otras cosas, podemos hablar, de santidad, de vida, sí, pero entre otras cosas también renovar el entendimiento para lograr una mirada bíblica de la realidad, de lo que nos rodea. Es decir, una nueva visión del mundo. Y es lo que pasa cuando conocemos al Señor. Y en la medida que vamos caminando, ya no miramos igual. Vemos y los lentes son otros. Lentes que la palabra de Dios ha ido poniendo en nosotros. Y el Espíritu Santo, sin duda, cuando abre nuestros ojos. Pero en este peregrinaje, en este caminar, no solo vamos a estar en la casa del alfarero, sino que también, hermanos, entramos al horno de prueba. También entramos al horno de prueba. Y
según nos dice Pedro en esta carta, estas pruebas son necesarias. Mire, son necesarias. Y él nos da razones. Son necesarias para purificar y ver qué tan genuina es nuestra fe. Dice lo siguiente, el apóstol Pedro, escribiendo él, dice, y a los hermanos que se estaban regocijando en la herencia, en la salvación, él dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Su argumento entonces es que el oro que siendo un material precioso, valioso, un material que no se corroe y que, visto estas características desde la antigüedad, ha sido usado para hacer objetos también valiosos, y los gobernantes incluso para ostentar su poder a través de este metal. Y Pedro está diciendo, ese metal valioso es probado con fuego. Pero su argumento es decir, cuánto más nuestra fe. Nuestra fe es infinitamente más valiosa que el oro. Eso está diciendo. Porque esta fe es la que nos ha permitido echar mano de la gracia salvadora de Dios, de estar en Cristo. Y en el camino de ir siendo santificados. Porque seguimos viviendo por fe, de ir siendo santificados. Pero esa fe que decimos tener debe ser probada. Entonces, con ese objetivo, nos dice el apóstol, ¿sabe? Tu fe tiene que ser purificada y van a venir pruebas, son necesarias. Van a venir pruebas. Esa fe debe ser purificada, por ejemplo, a veces parece fe, o no digo que no lo sea totalmente, pero a veces hay hasta presunción. A veces todavía hay confianza en nosotros mismos. No, si yo me la puedo. No. Todavía hay carnalidad en nuestra fe. Y Dios, a través de la prueba, la va purificando. Porque imagínense el oro que era también así purificado para presentarlo a estos gobernantes, tenía que estar, pero en óptimas condiciones. ¿Cuánto más nuestra fe delante de Dios? Entonces, purificada, por ejemplo, de nuestras obras o la confianza en nosotros mismos, y también ver que sea auténtica, que tú eres un verdadero creyente, ¿o no? Recuerde la parábola del sembrador. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, ¿te acuerdas? Se sembró la semilla en pedregales. ¿Y qué pasó? Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, la prueba, o la persecución, enseguida tropieza y cae. Tu fe tiene que ser probada. Mi fe debe ser probada, purificada y probada. Por eso las pruebas son necesarias. Y entonces en esta escuela que va a contener esto de alfarería y de horno, vamos siendo formados a la imagen de nuestro Señor. Por lo tanto, Pedro, en alguna parte de la carta, estoy citando versículos de la carta, Pedro dice a los hermanos, amados, y nos dice hoy a nosotros, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. O sea, hay una prueba y no está pasando nada ajeno a la vida cristiana. Son parte de la vida cristiana. Son necesarias, por lo que estábamos mencionando. Por lo tanto, no son ajenas. Entre paréntesis, hermano, se ha predicado de este púlpito también. Cuidado con el evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y todo estará bien y todos felices para siempre. Todo será próspero. Prosperidad siempre. Como que no va a haber prueba. Y el Señor allá, en Juan ya nos dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber aflicción. Por lo tanto, es un falso evangelio ese. El verdadero evangelio nos dice que la prueba y la aflicción son parte de la vida. Y más aún si crees este falso evangelio, cuando eres probado y no estás respondiendo con gozo, o no eres cristiano, o no estás respondiendo como uno esperaría, como se espera, digamos, o no eres cristiano, llegaste aquí a la iglesia triste, abatido. Hay una prueba y estamos en el evangelio de la prosperidad. O no eres cristiano, o no tienes fe. ¿Por qué estás así? O lisa y llanamente estás en pecado. Es la teología de los amigos de Job, ¿no es cierto? Estás en pecado, por eso te está pasando todo esto. Más bien el apóstol nos enseña que las pruebas son parte de la vida cristiana y necesarias. Ahora bien, es importante mencionar dos puntos del contexto general de la carta. Primero, ponga atención. Pedro escribe a hermanos, a cristianos, que no están sufriendo a causa de sus pecados. Ojo, no están sufriendo a causa de sus pecados, ya que en tal caso lo que deberíamos hacer es clamar a Dios por arrepentimiento, clamar a Dios su misericordia, si estamos viviendo consecuencias de nuestro pecado. Esas serían consecuencias. Pedro no escribe esta carta a esos hermanos, a ese grupo. Pedro está escribiendo esta carta y se dirige a hermanos que están sufriendo por ser cristianos y que no solo por ser cristianos, sino que están viviendo como cristianos. Entonces, Pedro les escribe y ellos están en el fondo llevando una vida de piedad, de santidad, bajo la presión de la prueba. Están fuertemente siendo probados, pero están viviendo piadosamente. A ellos les escribe Pedro. Ahí va dirigida la carta. Y ellos, ¿qué es lo que está pasando? Que ellos, por su forma de vivir santamente, están siendo conciencia para el mundo. Están mostrando a través de su vida que el mundo está en pecado. Molesta la conciencia. Y estos cristianos están incomodando al resto. Los están incomodando por su manera de vivir que los confronta a su propio pecado. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que esta sociedad romana los está rechazando, está mostrando hostilidad con ellos, los están ofendiendo, los están discriminando.
Por esto que Pedro les dice, porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Recuerde la cantidad de dioses. Ya pasó eso. Y en todo esto, dice, y en todo esto se sorprenden ellos. Se sorprende este mundo de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y sabe qué hacen? Os ultrajan. Eso significa los están acusando falsamente. Y quién sabe, tal vez alcanzaban a llevarlo a juicio. Tal vez. Pero eran acusados falsamente. Y Pedro también dice, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Difaman, insulto verbal. Estos hermanos están siendo insultados verbalmente. Y termina Pedro diciéndoles, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando venga el Señor. Pero malhechores están siendo tratados como criminales. ¿Ve? Como criminales, como gente que deliberadamente, de adrede, hace lo malo. La sociedad los rechaza. A ellos les está escribiendo Pedro. Allí está la prueba que están viviendo. Pero en fin, a estos hermanos Pedro les está animando a continuar viviendo en santidad, aunque esto conlleve prueba. Y prueba, hermano, implica dolor emocional, eso que te duele. Dolor emocional. Y les anima incluso al gozo de ser participantes de los padecimientos de nuestro Señor. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿es pertinente, es apropiado este mensaje para hoy? Para nosotros aquí en esta iglesia, que está reunida. ¿Es pertinente este mensaje para hoy? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hoy día en el siglo XXI, la lista, si pone la lista de pecados que se está viendo en la sociedad no ha cambiado grandemente. Y fundamentalmente no ha cambiado el corazón del hombre, el ser humano. Y de hecho, si este mensaje no te hace sentido o no me hace sentido, hay dos posibilidades que se me ocurren. O estás guardando silencio en el mundo, pasando, como dicen los jóvenes, como piola, ¿sí? O estás guardando silencio en el mundo, o porque tu vida, mi vida, no están marcando una evidente diferencia con el mundo. Por eso, a lo mejor consideran no pertinente este mensaje, porque a mí no me llega. Pero si estás marcando una diferencia con el mundo, si estás hablando la verdad de Dios, es pertinente. Y también es pertinente, fíjese por algo que dice el apóstol. Dice que ellos están afligidos en diversas pruebas. Y estas palabras que se usan ahí hacen referencia a todo tipo de situaciones que tocan lo más sensible de nuestro corazón, de nuestro ser, que producen dolor, que nos abaten, nos deprimen, nos ponen tristes. Por lo tanto, el abanico también es multicolor, es amplio, este abanico de pruebas.
Por lo tanto, tu prueba, si no es a causa de tu pecado, está aquí incluida. La prueba que estás pasando está incluida. Y eso hace que el mensaje sea pertinente para ti. Por lo tanto, es y seguirá siendo un mensaje apropiado mientras vivimos en este lado de la eternidad. Sin decir que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Útil para enseñar y todo lo que dice Pedro. Ahora, la pregunta en relación al título. Una respuesta bíblica ante la prueba. Una respuesta, ¿no es cierto? De una nomás. Porque pueden ser varias. Pero una manera de responder. ¿Cómo responde nuestro corazón? ¿Cómo está respondiendo tu corazón ante eso que te está afligiendo? Eso que te está doliendo ante la prueba. ¿Cómo está respondiendo ese corazón? Y no estoy refiriéndome principalmente a cómo te estás sintiendo, sino que a qué estás haciendo cuando eres probado. En medio de tu prueba que tienes hoy, ¿qué estás haciendo? No necesariamente cómo te sientes, sino que cómo estás actuando, cómo está respondiendo tu corazón desde la voluntad. Si uno escucha la idea de moda en el mundo, las ideas de moda del mundo que circulan, ¿sabe lo que va a decir? Por ejemplo, frente a la prueba, empodérate, empodérate. Y eso es, llénate de fuerza, de poder. Tú eres capaz en medio de esa prueba. Pero no es un llénate de poder o de fuerza que venga desde afuera, sino que viene desde dentro de ti mismo, ¿entiendes? Ese poder está en ti. Lo que pasa es que a lo mejor no te has dado cuenta, no lo has descubierto para que lo puedas manifestar, pero el poder está en ti. Ese es el mensaje. Y cuidado con escucharlo. Porque como creyentes no vamos a seguir esa idea fantasiosa que en el camino falla, porque el poder no está. En el camino falla, es una fantasía. Sino que más bien en medio de tu prueba a lo mejor es posible. Si estás siendo probado, a lo mejor estés buscando más que nunca a Dios en oración. Estés orando. Estés a lo mejor buscando la ayuda de otros hermanos y el consejo de otros hermanos. Estés usando como nunca lo habías hecho toda la armadura de Dios. Palabra, yo soy salvo y la palabra de Dios, como nunca. Toda la armadura de Dios siendo usada. Y tal vez incluso en medio de tu prueba puede que estés viviendo un avivamiento espiritual, personal, siendo avivado en medio de la prueba. Y todo eso, hermanos amados, está bien, pero va a ser producto, resultado de algo más profundo. Si nos metemos en el pozo hay algo más profundo y que nos enseña nuestro texto de hoy. Primera de Pedro 5, 6, 7. Parte diciendo, humillaos, como hablaba nuestro hermano en la escuela dominical. Humillaos. Es poco moderno y extraño al corazón del hombre. Pero eso dice Pedro, humillaos. En medio de la prueba, la idea es que te dejes humillar. No te opongas.
No pongas resistencia. ¿Me entiendes? No te opongas, no pongas resistencia. Humilla te da la idea como nuestro, ¿me entiendes? Pero la traducción más sería, déjate humillar. Hay algo que te está humillando, déjate humillar. ¿Y sabe qué está diciendo en el fondo? En medio de tu prueba, sé humilde. Sé humilde. Bájate en medio de la prueba. Inclínate. Y no es una falsa humildad de decir que igual creo que tengo ese poder, pero no lo voy a usar. O yo tengo méritos, pero renuncio a ellos. No. Eso sería pseudo humildad. Más bien, lo que dice es que conozcas, que tomes conciencia, que venga a tu mente y que además reconozcas tus limitaciones y tus debilidades. Reconoce que eres criatura en medio de la prueba, que no eres Dios, que no eres el creador. Reconoce, como también se hablaba en la escuela bíblica, tu pobreza espiritual, tu falta de méritos allí en la prueba, en el dolor. Reconoce que no tienes poder por ti mismo. No puedes. E incluso si algo poseemos en algún área, ya lo sabes, ya ha sido dado desde arriba. Se lo dijo nuestro Señor a Pilato. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. Agustín dijo que la humildad, que es el llamado a responder ante la prueba, la humildad es como un canal por el que corren todas las demás virtudes. Todas las demás virtudes. Por ejemplo, por nombrar alguna, la mansedumbre va a requerir humildad, paz, paciencia. Y algo muy importante que Pedro lo toca bastante en la carta, la sumisión, el someterse, requiere humildad. Y Pedro lo recalca en la carta, por ejemplo, cuando dice a los hermanos, a los gobernantes, someteos, mientras no vayan más allá de los mandatos del Señor. A los amos, en ese tiempo la esclavitud. Bueno, hoy día podría ser los jefes, un jefe medio... No, un jefe, y no solamente a los de buen genio, sino que a esos que molestan, que hacen sufrir. Sométete, sé sumiso. Las esposas a los esposos, fregados como yo, a los esposos. Los pastores, a Cristo, el príncipe de los pastores, sirviendo voluntariamente y sin enseñorearse de la grey. No son señores. Cristo es el Señor. La hermandad sometida al liderazgo de la iglesia. Y finalmente, todos caminando en humildad unos con otros. Miren, vestidos de humildad. Que da la idea, recuerda el Señor, lo parafraseo así, que cuando el Señor pone su toalla, pensemos su toalla, ¿no es cierto? Y lava los pies de los discípulos y les da una tremenda lección de humildad, servicio humilde. Él siendo Dios y Señor. Por lo tanto, también la humildad debe ser parte de nuestra vestidura. Siguiendo el ejemplo del Señor. Y esta humildad, hermanos, si está incluida, por ejemplo, en la mansedumbre, en la paz, en la paciencia, en la sumisión,
Hay algo fundamental en la humildad. Fundamental en la humildad. Porque implica dependencia. Ser humilde implica depender, reconocer tu necesidad de otro. Y dirás a lo mejor, bueno, me humillo entonces. Me humillo, me dejo humillar. Muestro humildad, reconozco mis limitaciones y mi necesidad de dependencia de otro. Pero ¿ante quién me humillo? ¿Ante quién me humillo? ¿Me pongo debajo de quién? Bueno, el texto lo dice. Bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, en medio del dolor, de la aflicción, de tu prueba, reconoce ante Dios que no tienes fuerza, no puedes. Reconoce ante Dios que eres débil. Y sobre todo, reconoce ante Dios que no eres independiente de Él, que no estás dispuesto a vivir una vida independiente de Dios, sino que te necesito, Señor. ¿Sabe, hermano? No somos autosuficientes. No lo somos, sino que dependo de ti, Señor. ¿Y cuánto lo vemos en medio de la prueba? Dependo de ti, Señor. Y esto tampoco es pasividad, no se trata de no hacer nada. Me humillo delante de Dios. Pero no es no hacer nada ante la prueba, sino a lo que apunto es a tener la claridad espiritual, ese conocimiento de ti mismo, conocerte. De hecho, Pedro mismo lo pone, está preparado para defender la esperanza que hay en ti. Preparado. Pero con mansedumbre y reverencia, dependiendo de Dios. Enfrenta tu prueba. Haz lo que debes hacer en medio de esa prueba, pero dependiendo de Dios. Ahí está el cambio. Dependiendo de Dios. El Señor dijo, va a venir la persecución, se recuerda, ¿no es cierto?, cuando pasó lo del templo, huyan, huye de la persecución, pero dependiendo de Dios. ¿A dónde vamos? Dependiendo de Dios. Y fíjese que esta idea de la poderosa mano de Dios nos recuerda, ¿qué cosa? La liberación del pueblo de Egipto. El pueblo en Egipto fue liberado con mano poderosa. Dios actuó poderosamente y lo liberó. Y también nos recuerda la mano que humilló al pueblo en el desierto para probarlo. ¿Ve cómo se parece a la vida, a nuestra vida cristiana? Dice el Señor, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote. ¿Y con qué fin, Señor? A fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entiéndase, obediencia, sometimiento a Dios. Dios quiere ver tu obediencia, tu sumisión. Y más abajo, después dice también, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Sumisión y dependencia. En medio del desierto, en medio de la prueba, sométete, sé humilde, humíllate y reconoce que no eres independiente.
que dependes de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la poderosa mano de Dios? Es nada menos, mire, Pedro apuntando, es nada menos que el Dios Todopoderoso interviniendo soberanamente en la historia, pero en beneficio de su pueblo. Amén. Por lo tanto, tu prueba tiene beneficio. Tiene beneficio. Y al menos implica que la prueba que puedas estar viviendo es permitida por Dios. Es la poderosa mano de Dios que está humillando. Déjate humillar ante Dios. Dios lo está permitiendo. Y tal vez Dios lo ha ordenado así. Antes de la fundación de los tiempos, lo ordenó para tu vida. Por lo tanto, no hay un accidente en lo que te pasa. Ni es casualidad. Ninguna casualidad. Ningún accidente. Y además implica otra cosa la poderosa mano de Dios. No solo que no hay accidente, sino que además por medio de ella Dios está actuando poderosamente para tu bien. ¿Entiendes? Para tu bien. Y lo que decía al principio, purificándote, dándote el certificado de autenticidad. Ah, es creyente, ahí tiene su certificado de autenticidad. Es un auténtico creyente porque perseveró en medio de la prueba. Dios está actuando poderosamente, limpiando su iglesia de los falsos creyentes con las pruebas. Y además dice el texto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oh, vamos a ser exaltados. Vive mirando el día que Cristo regrese y venga por ti. Amén. Ese es el contexto. Cristo vuelve. Amén. Y viene por nosotros. Y ese día serán avergonzados los que se burlaron de ti. Ya no habrá más llanto ni dolor, porque viene un día donde Dios hará justicia. Y por gracia serás exaltado al lado de tu Señor. Entonces, Dios humilla, pero también exalta. De Él viene la pobreza, pero también la riqueza. De Él la humillante cruz, pero también la resurrección y la gloria en su presencia. Algo más que Pedro sabía cuando escribe esto, sin duda. Pedro sabía de nuestras flaquezas. Y dice, quiero citar a Martin Lloyd-Jones, él dice lo siguiente, predicador del siglo XX, ¿sí? Del siglo XX. De hecho, él falleció en 1980 y algo. Si no estaba hablando así como de Spurgeon, no, un gran predicador. Él dice, el cristiano no es alguien inmune a lo que sucede en su entorno. El cristiano no es un ser enteramente antinatural. Ve la idea como un superhéroe. La pena y la aflicción son algo a lo cual el cristiano está sujeto. Y no hay nada más instructivo, dice él, y alentador que recorrer las páginas de las Escrituras y observar que los santos de Dios han estado sujetos a las flaquezas humanas. Pesar, tristeza, soledad, desilusión. De hecho, los salmos habla mucho de toda la experiencia. Pero
Pedro vio eso y habla entonces ¿de qué? También de lo siguiente, en medio de la prueba, cuidado, la ansiedad, el afán, la preocupación. ¿Qué hacemos entonces, Pedro, con la ansiedad durante la prueba? Bueno, lo dice ahí en el texto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque pasa que nos preocupamos y nos ponemos ansiosos y afanosos por falta de humildad. Porque aún seguimos creyendo que está en mí o en ti la capacidad. Que tú puedes y por eso te afanas. Y el Señor dijo, por nada debemos estar afanosos. Pon tu ansiedad entonces sobre Dios. Sé humilde y depende de Él. Ponla sobre Él. De Dios es la venganza. Él te viste. Él te alimenta cada día. Él te sana, Él te da fuerzas. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y sabes, lo cito también porque me estaba recordando lo que decía el hermano Dani de las matemáticas. Hizo una operación matemática. Dios multiplica por 0 y nos da 0. Ves que si uno multiplica 2 por 0, 0. Y ponga 1.000.000 por 0, 0. No, Dios multiplica por 0 y da fuerza. Sale 10, 20, lo que Él quiera en su gracia dar. Él es todopoderoso. Pero reconoce la ansiedad, algo está pasando. Creo que algo depende de mí. No estoy actuando con la humildad de decir, ahí pongo esto, Señor, dependencia de ti. Y finalmente, ¿por qué creer? ¿Por qué creer que Dios se va a llevar mi ansiedad? Pedro lo termina diciendo, humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, Dios está interesado en nosotros. Somos importantes para Dios, al punto de haber dado a su Hijo. Él tiene puestos sus ojos en ti. Dios es tu Padre que te ama. Por lo tanto, podemos cargar allá la ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahora sí termino. Debes saber lo que Pedro dice antes de este texto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe? Otros pecados se esconden de Dios, pero la soberbia se enfrenta a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Se arma. Se arma contra el orgulloso. Se opone a él. Esa es la idea. Dios resiste a los soberbios. Se arma, se opone al soberbio. Y viene un día en que habrá juicio. Y sabe, es tu soberbia la que no te deja
aceptar, recibir la gracia de Dios. Tu orgullo. Pero viene un día donde habrá juicio y tu orgullo será humillado. Tu soberbia no te deja creer en Cristo, sino que solo en ti. Es autosuficiencia. Sin embargo, decía el hermano, parece también, Dios a través de Cristo abrió un camino vivo, nuevo, para acercarnos a Él. Entregó a su Hijo a morir en una cruz por los pecados de todo aquel que se arrepiente y viene a Él en fe, arrepentimiento y fe. Y es el deseo de nosotros como iglesia. Es el deseo del pueblo de Dios que tal vez la prueba que estás pasando sea usada por Dios para que botes las armas. Bótalas. Y ándate a Dios y a los pies de Cristo tal como estás, en humildad, arrepentido y creyendo allí que alguien murió por ti. Oremos.